Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor de la alegría, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento de gracia y salvación al participar del misterio pascual de Cristo, todo el amor de Dios entregado en el resucitado para nosotros, orando por toda la humanidad para que nos convirtamos al amor y la compasión de Dios, por nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización y este año de fe fiel y vocacional, por el camino de la sinodalidad en la Iglesia y por este año jubilar en que somos peregrinos de esperanza, por la intención del Papa Francisco, las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a servir en la misión de Cristo. Por la salud del Padre Aristides Rodríguez y familia, Leida Mercedes Contreras, Palmira Armuelles del Escano, Lucas Atencio, Lurlín de Ávila, Flora Santa María, Catalina Espurúa de Barranco, Rosario Ortega Gómez. Por los hermanos difuntos, Angélica del Carmen Cuevas Noguera, Sexto Día, Rosa Raquel Aispurúa Medina, Quinto Día, Alberto Murgas Santa María, Cecilia Mercedes Caparroso, 11 años, Samuel Araúz González, 7 años, Luis Enrique González, 4 meses, Freddy Rodríguez, 6 meses. Para vivir este momento de don de Dios, reconozcamos que hemos fallado muchas veces porque no elegimos seguir el camino de la palabra, pero sobre todo reconozcamos que hoy podemos volver a elegir, volver a empezar desde Cristo para una vida nueva. Tú eres la palabra de Dios. Ayúdanos a superar nuestra incredulidad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tu palabra es la verdad. En ti confiamos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Queremos escuchar tu palabra y guardarla en nuestros corazones. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia, perdona nuestros pecados y debilidades y nos conduce a la vida eterna. Amén. Oremos.
Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda nuestra vida y amar a todos los seres humanos con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos el pan de la palabra. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron los fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltas de todo, pasando necesidades, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no eran digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles, con quien se acoge a ti. Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado
abrigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces se había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba día y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido.
Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado esta semana cuarta del tiempo ordinario con la celebración de la luz, donde Jesús se revela como luz y nos revela a nosotros que somos luz, y que por lo tanto el mensaje de la Iglesia es un mensaje luminoso, un foco potente de irradiación del amor de Dios. Y ante esto, este lunes encontramos que quien vive en la luz confía en el Señor, y que nosotros vivimos de acuerdo a aquello en que confiamos. Todos los seres humanos, sin excepción, creen en algo. Todos, no hay un solo ser humano que no viva de creencias. Y estas creencias son las que van determinando su vida, van desenvolviendo el devenir. Y podríamos decir que lo que yo creo en profundidad, no lo que digo creer, lo que creo de verdad en mi interior, eso lo voy haciendo sentimiento y lo voy haciendo vida. Todo lo que aparece frente a mí no es más que un espejo de mis creencias. Lo bueno, lo malo, lo falso, lo verdadero, todo es simplemente un espejo. Todo lo voy produciendo desde mis creencias. Por eso, cuando una persona cree que todo mundo le quiere hacer daño, vive angustiosamente. Y efectivamente está viendo por todos lados daño. Cuando una persona cree que es fea, nada le queda bonito, porque esa es su creencia. Cuando una persona cree que es carente, que no tiene, que está vacía, necesitada, eso va a vivir.
Cuando una persona siente que no es amada, que Dios no le ama, que la gente no le ama, eso lo va a experimentar. De ahí porque es tan importante que quien confía, Salmo 30, en el Señor no desespera. Quien confía en el Señor descubre esa bondad de Dios, ese amor profundo de Dios, eterno, y por lo tanto no tiene dudas, cree absolutamente en el amor de Dios. Por lo tanto, nada le va a llevar a la desesperación, porque sabe que Dios es bueno, porque sabe que Dios basta. Y por eso la primera lectura que hemos visto de la carta a los Hebreos, capítulo 11, 32 al 40, se nos narra la historia muy resumida de una serie de hombres y mujeres, dice, que lograron vivir la promesa de Dios porque creyeron. ¿Cuál es la promesa de Dios? Plenitud. La promesa eterna de Dios para todos sus hijos es plenitud. Es la vida del Mesías desarrollada en uno. Es la vida de la alegría, del amor, de la paz, de la justicia, de la misericordia, de la prosperidad, todo. Quien confía en el Señor descubre esto y por lo tanto confía, se fía de Dios y cree absolutamente en Dios. Por lo tanto, el reino se vuelve lo más importante, el centro de la vida. Y dice, estos hombres y mujeres, algunos fueron torturados, apedreados, y sin embargo, ninguno de ellos tuvo lo que nosotros tenemos. Ninguno pudo ver y disfrutar a Jesús. Ninguno pudo conocer la noticia del triunfo de Jesús, sino nosotros. Y ellos dicen que confiaron en la figura que daba la ley. Imagínense nosotros si confiamos en la revelación de Jesús. Dice, todos ellos, aunque acreditados por la fe, no alcanzaron ver el pleno cumplimiento de la promesa. Nosotros sí. Nosotros en esta Eucaristía, que es el misterio pascual, podemos ver el cumplimiento real de la promesa. La salvación de Dios para sus hijos e hijas. El amor de Dios entregado en el resucitado. Y precisamente esa salvación es la que nos muestra Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, 1 al 20. Hemos de recordar que los evangelios no son historias en el modo en que nosotros concebimos la historia. Son históricos en cuanto nacieron en una comunidad que experimentó al resucitado, y entre tradiciones orales y luego tradiciones escritas se juntan para hacer el evangelio. Entonces hay que entender el sentido profundo del evangelio, el sentido espiritual. Hoy, dice, Jesús ha atravesado el lago, el mar de Galilea, o lago de Genezaret, como lo llamaban, y llegó, dice, a la tierra de los Gesarenos. ¿Por qué es importante esto? Algunos dicen gerasenos. ¿Por qué es importante? Jesús llega a una tierra que eran paganos,
Jesús no se contenta con ir a gente fiel al judaísmo. Jesús va a una tierra de paganos. Pero no solo eso, cuando se baja de la barca, dice, vino un hombre corriendo desde el cementerio, poseído por un espíritu inmundo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque primero hay que entender que espíritu inmundo significa espíritu del mundo. Dentro, mundo. El espíritu inmundo es un espíritu del mundo. Y entender espíritu no como algo que se mete en alguien y se le apropia de su conciencia y le domina. El espíritu es algo del mundo que esclaviza, que ata y que no deja vivir al ser humano en su dignidad. Eso es un espíritu inmundo. Todo aquello que no me deja vivir en la dignidad de hijo o hija de Dios. Y vamos a ver los signos de esto. Dice el texto que, primero, vivía entre los sepulcros. En otras palabras, Jesús llegó a un lugar donde había un cementerio. Para los hebreos, si hay un lugar impuro, es el cementerio. Un creyente judío no entra al cementerio porque quedaría impuro. Así que este hombre no solamente es pagano, por así decirlo, sino que también es impuro, porque dice habitaba en el cementerio, dormía entre los sepulcros. O sea que lo que está diciendo el texto, que este hombre no vivía como humano. Este hombre no vivía en la dignidad humana. Incluso vivía desnudo como los animales. Era tal la contaminación de lo inmundo del mundo que vivía como un animal. Y el texto va a decir, dice, incluso cuando lo amarraban con cadenas y argollas, las rompía. Tenía una fuerza impresionante, dice, que las rompía. Tercera cosa, dice, se pasaba día y noche en los sepulcros o en el monte. Y esto es interesante. Y de la impureza a la búsqueda de Dios. Es alguien que busca a Dios. Es alguien que de alguna manera cree en Dios, en alguna forma, y lo veremos más adelante, porque dice, tanto en el monte como en los sepulcros se la pasaba gritando y golpeándose con piedras. ¿Esto no recuerda a veces la vida propia? Una vida esclavizada, una vida que se debate entre la esclavitud del mundo y la búsqueda de Dios. Busco a Dios, al monte voy, pero también vivo en la muerte, en el sepulcro, en el resentimiento, en el odio, en el juicio, en la habladuría, en los malos sentimientos hacia los demás. Por eso, este endemoniado que no tiene nombre, está hablando de la cómo ora, pero a la vez tiene resentimiento, odio, que escriben libros sobre eso. Es que cualquier demonio, entre comillas, huye de Jesús, del agua bendita, del Santísimo Sacramento, de la oración. Entonces, esto es bien raro, porque este endemoniado dice, en vez de huir de Jesús, corre hacia Jesús. Y miren,
aquí lo maravilloso es que esta persona endemoniada, esta persona esclavizada, que hoy puede ser por los juegos de azar, por el miedo, por el odio, por mil cosas esclavizada, fue donde Jesús. Se dio cuenta que la solución de su esclavitud, que la solución de sus sufrimientos estaba en Jesús. Y por eso corre donde Jesús, dice, vino a presentarse ante él y le gritó a voz en cuello. Miren lo que dice: ¿qué quieres tú conmigo? Qué pregunta tan rara, porque era al revés. Yo fui que fui a buscar a Jesús. Era al revés. No fue Jesús que vino donde él a decirle que tú quieres. No, él fue donde Jesús. Entonces la pregunta es extraña también: ¿qué tú quieres conmigo? Jesús, hijo del Dios Altísimo. Este hombre, dice, endemoniado con un espíritu inmundo, sabe mencionar a Jesús y sabe mencionarlo como hijo del Altísimo. Sabe decir que es Señor, igual que hoy. ¿Cuántas veces decimos Señor, Señor? Tú eres hijo de Dios, rezamos el credo, pero vivimos esclavizados en unas vidas tristes de desamor familiar, de maltrato. Y dice que te ruego por Dios. Miren esto interesantísimo. Un hombre endemoniado está rogando en nombre de Dios a Jesús. En nombre de Dios, para que veamos que es una simbología. Si existiera un ser realmente así, un diablo o un Satanás, enemigo de Dios, jamás le hubiera pedido en nombre de Dios que no lo sacara. Imposible. Es toda una figura maravillosa. Y entonces dijo esto porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Porque a Jesús lo que le interesa es que el ser humano sea feliz, que el ser humano no viva la animalidad, que el ser humano no viva la autodestrucción, que el ser humano no viva golpeándose toda la vida y golpeando a los demás, que el ser humano no viva diabólicamente. ¿Por qué lo digo? Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Le dice al hombre Jesús. Entonces le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Aquí hay un juego de palabras, porque primero habla en singular. Es un espíritu inmundo. Y lo dice: somos muchos. Muchos, una cantidad separada, está hablando de división, contraria a la unidad de Dios. Dios es uno, con Jesús es uno, y Jesús con nosotros somos uno. Lo contrario, si Jesús es el amor, la libertad, la vida, lo contrario es la división, la multitud, la separación, el desamor. Esto es lo que está poniéndose en relieve. Entonces, fíjense, le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Lo que está diciendo es: en esa comarca hay una situación de inmundicia, de gente que vive sin dignidad. Y los símbolos continúan. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo por la falda del monte, y los espíritus dijeron: déjanos meternos en los cerdos. ¿Por qué? Porque recordemos que los cerdos, para los hebreos, también es el animal más impuro. Un hebreo no come cerdo. Nosotros que nos degustamos con la grasita y todo, asadita y todo, pero los hebreos no.
Los hebreos veían a los cerdos como impuros. Entonces, todo ese pueblo era criadero de cerdos. Así que era impureza toda. Y la gente que cuidaba cerdos eran impuros. Así que hay que ir viendo de lo que está hablando Jesús. Entonces Jesús se lo permitió. Entonces, ¿cómo es que ellos no querían irse de la comarca y entonces ahora se despeñan y se mueren? Y lógico también eso. ¿Cómo le piden a Jesús que quieren vivir en la comarca, que los deje entrar en los cerdos, y ahora se despeñan todos y mueren los 2000 cerdos? No, lo que está diciendo es que el mundo diabólico es siempre un mundo que acaba en muerte. El mundo de la división, el mundo de la separación, tú allá, yo acá, yo puedo vivir mi vida y tú la tuya, yo te odio y no pasa nada, yo vengo a la misa y comulgo aunque odie a alguien. Ese mundo diabólico de división siempre termina en la muerte, siempre termina en el mar de la muerte, en el desamor. Y dice el texto que entonces todos tuvieron miedo, se contó la cuestión y vinieron los gerasenos y le dijeron a Jesús: vete de aquí, no te queremos en la comarca. Y lo que está diciendo Jesús es como el mundo lleno de diabolos, es decir, de divisiones, no quiere a Jesús. Y uno lo puede ver, experimentar. Esto no es teoría. Usted no se ha dado cuenta que a veces uno mismo, sí que yo rezo mucho, yo voy a la misa, yo digo que soy creyente, pero yo no quiero vivir como Jesús. Yo quiero que Jesús esté allá y se quede allá arriba, como dice Jesús es verbo y no sustantivo. Tú quédate allá arriba y desde allá me ayuda, pero yo no quiero que estés aquí conmigo y que yo aprenda a vivir como tú. Yo eso no lo quiero. Es lo mismo. Nosotros no queremos que Jesús esté con nosotros. Nosotros no queremos que Jesús viva en nosotros. Nosotros no queremos darnos cuenta y aceptar que somos uno con Jesús. Porque si lo aceptamos, necesariamente y alegremente viviremos con Él y como Él. Entonces nuestro ego, el dividido, la parte nuestra dividida, que nos hace decir: no, ¿cómo voy a ser yo uno con Jesús? ¿Cómo voy a ser yo uno con los demás? Si esa persona me cae mal, no, yo no soy uno con ella, olvídese. Yo quiero vivir separado porque ella es ella, porque somos multitud, porque quiero seguir siendo legión, no uno con Jesús y los demás, sino separados como una legión. Esa es la vida diabólica. La vida diabólica no es que usted se va al cementerio y buscó unos huesos ahí humanos y trajo tierra de cementerio, hizo una estrella de 6 puntas. Esa es locura. Gente enferma. La auténtica vida diabólica es la que vivimos cada día, divididos, resentidos, odiando, separados, como una auténtica legión, como una auténtica multitud que vive una vida diabólica. El mensaje, por lo tanto, hoy es que Jesús quiere sacarnos a todos de una vida de sepulcro, es decir, de muerte, de una vida de miedo, de una vida de ataque y defensa, de una vida de legión, de una vida donde nos las pasamos golpeándonos con las piedras, sufriendo. Dios quiere liberarnos. Y fíjense que cuando liberó al hombre, dice, el hombre ahora estaba vestido. Ahora en su sano juicio estaba vestido. El sano juicio solo se logra cuando uno se encuentra con Jesús. Mientras uno no se encuentre de verdad con Jesús, uno vive desquiciado, sin juicio. Y por eso desquicio es dividido,
esquizofrénico, dividido, roto. Mientras no me encuentre de verdad con Jesús, vivo una vida rota, esquizofrénica. Digo que amo a Dios, pero odio al hermano, que es lo que dice San Juan. Quien dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Y el Espíritu de Dios no está en él, no actúa en él. Entonces que hoy pues nosotros todos nos dejemos sanar por Jesús. Dejemos que Jesús saque el espíritu inmundo que llevamos. El espíritu de división, de separación, de resentimiento, de odio y de estarnos golpeando con las piedras. Para entonces entrar en el sano juicio. Y en ese sano juicio estaremos, dice, anunciando a todo mundo las maravillas que hace Jesús en la vida. Y algo interesante, este hombre quería ir con los 12 y Jesús no se lo permitió. Tú tienes tu camino, dice, con tu familia. Esto es muy bonito también. Hay gente que quiere irse al seminario o irse de religiosa, pero escapando de la familia, porque no quiere vivir en la familia. Y Jesús dice, no, tú tienes que sanar tu familia. No es para que seas religiosa, no es para que seas sacerdote, tú es para que sanes tu familia. Y efectivamente eso fue lo que empezó a hacer. Por donde quiera que iba hablando de las maravillas de Dios, que es capaz de sacar la vida de la esclavitud. Entonces que hoy nosotros podamos, como este hombre, decirle a Jesús, Señor, ayúdanos, libéranos, porque queremos vivir como tú, queremos vivir como auténticos hijos e hijas de Dios, en el amor, la ternura, la alegría, la compasión y la paz. Que así sea. Amén. Respondamos a esta palabra con la oración de los fieles y digamos, Señor Jesús, libéranos de nuestras esclavitudes. Por los sacerdotes que no deseen ser protagonistas de la actividad que desempeñan, sino que, reconociendo que sus éxitos vienen de Dios, sirvan a la comunidad y la impulsen a llevar a la Trinidad una alabanza perpetua. Roguemos al Señor. Señor Jesús, libéranos de nuestras esclavitudes. Por las personas afectadas por enfermedades psíquicas y que son marginadas a causa de ellas, que el miedo y las molestias ligadas a la enfermedad no les quiten la posibilidad de tener una vida de relación, sino que a través del apoyo de personas competentes puedan encontrar medios propios y ser valorados y acompañados en su fragilidad. Roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a liberarnos de nuestras esclavitudes. Por los niños obligados a mendigar por las calles, que les sea garantizado el derecho de vivir una infancia serena, que sean alejados de las calles y acogidos en estructuras en las que puedan experimentar el cuidado amoroso de personas que no los vean como instrumento de ganancia, sino como seres que han de ser educados y amados. Roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a liberarnos de nuestras esclavitudes. Por los que viven alejados de Dios, que la inquietud que llevan en su interior los conduzca al encuentro con Cristo Salvador, que encuentren en Él la respuesta a todas las preguntas e, iluminados por la fe, logren la paz de los que descansan en Dios.
Roguemos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a liberarnos de nuestras esclavitudes. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado y las que quedan guardadas en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino, presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y compasión en nosotros. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón y mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que juntos y alegres celebramos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Señor. Bendito es el que viene
en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Ten presente, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección en el amor. Ten presente a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Angélica del Carmen Cuevas Noguera, Rosa Raquel Aispurúa Medina, Alberto Murga Santa María, Cecilia Mercedes Caparroso, Samuel Araúz González, Luis Enrique González, Freddy Rodríguez, y de todos los que han viajado en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, nuestro patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hoy hemos una gran noticia.
Si creemos realmente en Jesucristo, Él nos liberará de todas las esclavitudes y nos llevará al camino del amor y de la paz. Solo en ese amor transformaremos la familia, el mundo, hacia la sinodalidad, juntos con Cristo, sabiéndonos su cuerpo santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús resucitado, el único que quita el pecado del mundo, el que viene a liberarnos de todas nuestras esclavitudes, para que vivamos como hijos e hijas de Dios. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor.
una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Oremos. Alimentados con estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente en nosotros la fe verdadera y el amor sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que hoy a las 6:30 comienza el Instituto Teológico Pastoral de la Diócesis de David con la formación para gente de pastoral, catequistas, por una duración de 2 años, 20 módulos, todos los lunes de 6:30 a 9 de la noche. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A hacer vida lo que hemos celebrado hoy, a dejarnos liberar por Cristo para vivir el misterio de la unidad en el amor, pero en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan buena tarde. Igualmente. Maravilloso Jesús es para mí, y más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, y más dulce que la miel que emana del panal. Me liberó, Él me liberó, yo lo alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, yo lo alabaré por toda la eternidad. Maravilloso Jesús es para mí, y más dulce que la miel que emana del panal.